Le solicitamos a la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos pase a tribuna para la lectura de su iniciativa. Toda vez que fue acordada por la Asamblea para que se llevara a cabo la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputada Isadora. Agradecerles también a los compañeros porque me permitan dar lectura a esta iniciativa, que de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Poder Legislativo ya se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, por lo cual les solicito me permita dar lectura de una síntesis de la misma. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. A la que suscribe, diputada Isadora Santibáñez, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. La democracia en México y en Zacatecas no puede concebirse plenamente mientras existan barreras estructurales y conductas que impidan la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. La violencia política en razón de género constituye una de las expresiones más graves de discriminación, pues limita o anula derechos político-electorales fundamentales y vulnera la dignidad, seguridad y vida democrática de las mujeres. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado a adoptar medidas legislativas y de política pública para garantizar la participación plena de las mujeres en la vida política. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 79 y ratificada por México en el 81, establece en su artículo 7º que los estados parte deben garantizar a las mujeres en igualdad de participaciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres del 94 establece que la violencia en contra de la mujer incluye cualquier acción que tenga por objeto restringir o anular sus derechos políticos. Este instrumento obliga a los estados, en su artículo 7º, a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Tanto en el marco constitucional como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales, asimismo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y muchos otros instrumentos jurídicos. Han consolidado un marco normativo para garantizar la participación política y libre de violencia. No obstante, la ausencia de una tipificación penal clara en el ámbito local impide que las víctimas cuenten con mecanismos eficientes de justicia y de reparación de daño. Cabe mencionar que en el mes de marzo del año 2025, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos una iniciativa para ampliar las modalidades del tipo de violencia política en razón de género, en donde se establece el uso de la inteligencia artificial como medio de comisión y agravante de dicha violencia. La violencia política contra las mujeres en razón de género se manifiesta en múltiples formas: agresiones verbales, físicas, digitales, campañas de desprestigio, presiones indebidas, amenazas, obstaculización en el ejercicio de cargos públicos e incluso ataques a la vida privada mediante el uso de tecnología y redes sociales. Estas conductas no solo afectan a las víctimas directas, sino que envían un mensaje de exclusión a toda la sociedad, disuadiendo a otras mujeres de participar en la vida pública. La violencia política reproduce estereotipos, refuerza las brechas de desigualdad y debilita el sistema democrático, pues limita la pluralidad y la representatividad. La experiencia deriva de los procesos electorales recientes en Zacatecas y del andar cotidiano de la participación política de las mujeres. Nos permite ver que las medidas administrativas y las sanciones electorales lamentablemente no han sido suficientes para disuadir este tipo de conductas. Es por ello que resulta impostergable dotar dentro del Código Penal las herramientas específicas para sancionar y tipificar el delito de violencia política en razón de género a través del uso de la inteligencia artificial a quienes incurran en este tipo de violencia. El derecho a la participación política de las mujeres en Zacatecas no puede quedar a merced de la voluntad política o de sanciones administrativas de carácter limitado. Se requiere un marco penal robusto, alineado con la Constitución, con los tratados internacionales y las leyes nacionales.
que sancione de manera ejemplar a quienes pretendan excluir o violentar a las mujeres en su legítimo derecho a decidir, participar, ser votadas y a ejercer su cargo. Como lo comentaba, en la pasada exposición de motivos, hace unos meses, en el mes de marzo, el grupo parlamentario del PRI presentamos una iniciativa para establecer como delito electoral y dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política en razón de género a través del uso de la inteligencia artificial. Hemos visto en situaciones que han pasado en nuestro estado hace unos días que el no establecer o reconocer la violencia digital como una forma de violentar, ya sea mujeres, jóvenes o niños, puede dejar en estado de indefensión a muchas víctimas. Por eso es que considero que es importante establecer también el uso de la inteligencia artificial dentro de todo aquello que se tipifica como violencia política en razón de género dentro de nuestro Código Penal. Es por eso que presentamos esta iniciativa que modifica el artículo 267 del Código Penal para establecer la siguiente definición. Define violencia política como toda acción o omisión realizada por sí o a través de terceros que cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias personas y o de cualquier miembro de su familia para restringir, suspender, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad. Asimismo, establece dentro del artículo 267 que se comete el delito de violencia política en razón de género cuando se ocasione un daño o menoscabo en la igualdad del ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer, cuando existan indicios de un trato diferenciado por su condición de mujer, cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de jerarquía o de subordinación, cuando existen indicios que establezcan o que hubo amenaza, acoso, violencia física, psicológica o sexual del sujeto activo en contra de la víctima, y a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupa un cargo público. Asimismo, de algún tercero con quien guarde una relación familiar, vida en común o relación afectiva manifiesta. Se impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 300 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Si para la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo se empleare violencia física, violencia sexual o amenazas, se impondrá pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 200 a 600 veces la unidad de medida. En caso de que se trate de un servidor público quien intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la pena impuesta se incrementará hasta una mitad y además se le impondrá destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. En caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta 1/3 de la que se imponga. Las penas se aplicarán con independencia de la sanción establecida para los tipos penales que ocurren en la comisión de los delitos previstos en esta ley y en otros ordenamientos. También se agrega el artículo 267 quater, en donde se establece que se cometa el delito de violencia política por razones de género, facilitada por las tecnologías cuando se ejerza intervención, hackeo, espionaje, denostación, persecución, amedrentamiento, ataque basado en estereotipos, amenaza o insultos, ciberacoso, difusión de imágenes sin consentimiento, robar, copiar, suprimir, sustraer, alterar, usar, transmitir o destruir información de datos personales, alterar datos electrónicos, suplantación de identidad, todas cometidas en el espacio digital utilizando redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial y empresas, sistemas o redes de telecomunicaciones con el objeto de obstaculizar, impedir o anular el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Asimismo, a quien cometa el delito de violencia política en razón de género facilitada por las tecnologías, se le impondrá la pena de 3 a 6 años de prisión y 100 a 300 veces unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía.
Esperemos que esta iniciativa pueda ser dictaminada y que proteja a todas las mujeres que nos dedicamos a la participación política, porque absolutamente todas estamos expuestas a cualquier esquema de chantaje, de difamación, de extorsión, de amedrentación, y puede hacerse a través del uso de las redes sociales. Y lo peor, lo que está pasando actualmente, que se haga imagen o uso de nuestra imagen, de nuestra voz, de nuestro físico, para generar a través de inteligencia artificial videos, fotos, mensajes que no sean nuestros, pero que sí nos pongan en condición de vulnerabilidad y que incluso se nos pueda sexualizar, se nos pueda relacionar íntimamente con cualquier otra figura política o con cualquier otra persona, y que no seamos nosotros, que no sea la realidad que se está viviendo, y que esto pueda incluso no solo perjudicar nuestra imagen y nuestro desarrollo profesional, sino que también pueda generar condiciones de violencia hacia con nuestra familia, hacia con nuestros hijos, hacia con nuestros seres queridos, y que se acredite una imagen falsa a través de la inteligencia artificial nos puede poner a todas las mujeres candidatas, precandidatas, síndicas, regidoras, diputadas, gobernadoras y demás en cualquier estado de indefensión. Quiero decir que la iniciativa que presentó el Revolucionario Institucional es única en su tipo. Es el primer estado de la República que presenta la tipificación de la violencia política en razón de género con el uso de la inteligencia artificial. En ese momento lo hicimos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero con lo que hemos visto últimamente en nuestra sociedad, nos hemos dado cuenta que estos delitos no son menores, que son delitos que generan repercusiones alarmantes y por supuesto que debe estar dentro del Código Penal. Es por eso que su servidora hoy presenta esta tipificación dentro del Código Penal para protegernos no solo a nosotras como mujeres, proteger a nuestra familia y proteger y cuidar el desarrollo y desempeño político de más mujeres, para que esto no limite la democracia, porque si las mujeres no queremos participar en política por miedo a ser amedrentadas o bajadas o incluso difamadas, pues entonces estamos limitando la participación política de las mujeres y con ello estaríamos afectando la democracia de nuestro Estado. Muchas gracias. Diputada Presidenta Renata Ávila, para felicitar a mi querida Isadora por su iniciativa. Sin duda alguna creo que vamos en el mismo rumbo, querida Isadora, tu iniciativa y la mía se complementan y se fortalecen, la tuya si bien enfocada en un ámbito en específico sobre las famosas deepfakes, pero sin duda alguna la manipulación pues sigue lastimando y sigue violentando, y pues bueno, hoy lo matizas en el caso de las compañeras mujeres que se dedican a la política. Muchas felicidades y quiero suscribirme a tu iniciativa. En los mismos términos, Carla Estrada, por favor. Los mismos términos, Eleuterio Ramos, si me Flores permite, Pedro, si lo diputada. permite, diputada. En los mismos términos, Rivera Rodríguez Carla. Si me lo Felicitarla, permites, en los diputada. mismos términos, Romo Fonseca Ana María, presidente. Si me lo permite la oradora, diputado Jesús Vadillo, suscribirme. En los mismos términos, Roberto Lamas. De igual manera, Marco Canales Inicio, mismos Castañeda. términos, si me permites, diputada. Claro que sí. López muchas García, gracias. diputada. Muchas gracias. Ojalá pases por En los todas, mismos amigas. términos, Oscar Novella. La iniciativa leída se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Justicia. Siguiendo con el orden